ha sido producto de amplios debates políticos y, por supuesto, es un problema político de gran importancia y que sigue ahora actual porque se está haciendo tratados con China y otros países y no sabemos nosotros analizar adecuadamente las consecuencias de eso. No tenemos un sistema de ciencia y tecnología. No podemos firmar tratados de libre comercio que dan importancia en la propiedad intelectual sin hacernos de un sistema adecuado, que es justamente lo que propone esta ley. Eso me hubiera gustado que ustedes lo desarrollen. Acá está enunciado en 3 o 4 puntos. Acá tengo política pública para estimular la ciencia, la tecnología, la creatividad y la innovación en el marco del Tratado de Libre Comercio. 2 páginas. Bueno, en esas 2 páginas se describe precisamente lo concreto que es la influencia del gran tratado que hicieron los países miembros de la Unión de Uruguay y la forma como eso ha recaído en las diversas regiones y también los tratados regionales que dio lugar a este tratado de Marrakech. Lo señalo claramente que en cada región se hacían todavía más estrictos en el respeto de la propiedad intelectual, de las patentes particulares. Pero las afirmaciones que usted trae aquí son muy obvias. Dado que el Tratado de Libre Comercio que hubo Estados Unidos fortalece los derechos de la patente, cada país deberá realizar una agenda interna para incentivar el número de patentes. Cosa que no lo hacemos nosotros. Eso es obvio. Pero eso precisamente, doctor Murillo, es tan obvio y me extraña que no lo hagamos. No lo estamos haciendo. Ahí viene mi preocupación, que la tesis tenía que estar enmarcado en los marcos de ese problema, que es la teoría del Estado. Es lo que señala al final, ¿cierto? Y que si nosotros queremos seguir firmando tratados que tienen que ver con la propiedad intelectual, tenemos que contar con una política adecuada, y eso significa un ministerio, y por supuesto incentivar a los profesionales en esos campos, que es las patentes, y por lo tanto se necesita una carrera del investigador. Como que yo no veo que esto esté derivado de la política, no solamente nacional, sino internacional, pues que tienen que ver muchos países en este campo. Eso que es un enunciado para usted, que a mí me parece correcto, no está desarrollado. Eso es lo que estoy tratando de llamar la atención, como hace 20 minutos o 30 minutos que me está llevando a hacer algunas observaciones a su trabajo. Hay partes de la tesis que realmente no tienen análisis, son simplemente enunciados. ¿Por qué cree usted que no hay una carrera de investigador? En primer lugar, como usted mismo lo ha señalado, en nuestro país no hay reconocimiento de la ciencia, no se le da importancia a la carrera científica. Se ha apostado prácticamente de forma absoluta a la exportación de recursos mineros, hasta el punto que lo señalo también, que por ejemplo el caso del INGEMET, que es el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, en los años 90, después del consenso de Washington, fue barrido la parte de metalurgia y solamente se quedó en los geológicos, se quedó en el minero. ¿Por qué geológico? Porque a ese instituto le ordenaron que solamente señale dónde están los minerales, para que la empresa internacional invierta y extraiga estos minerales. Como que ya es una decisión política del gobierno, en este caso, de convertirnos simplemente en proveedor de materias primas, ni siquiera de la extracción de la materia prima, sino decirle a la empresa privada internacional, sobre todo, aquí está, esto es suyo, explótalo, y nosotros nos quedaremos con lo que corresponde a los impuestos. Eso también forma parte de la política y es la razón por la cual no hay ningún interés por la tecnología. Sin embargo, debo señalar que últimamente
ya comienzan a descartarse. La propia ministra actual de Economía, que estuvo en producción, están ya preocupados por el tema y están haciendo ya las gestiones para un segundo préstamo. Se han dado cuenta que precisamente está en la propiedad intelectual y en la innovación la posibilidad para que el país no sea pobre. También lo señalo que en varios cables de los empresarios que antes dedicaban a hablar sobre facilidades fiscales para los empresarios están preocupándose ahora de la innovación. Los últimos cables del doctor Murillo, los empresarios prácticamente se han abocado al tema de la innovación, de la propiedad intelectual, y han habido conferencistas sobre estos asuntos que muestran precisamente que está tomando importancia en estos tiempos. La inversión de capital en la industria extractiva no es mala. Y quizás sea la única posibilidad de desarrollo de este país para las próximas décadas. Mientras la inversión de educación no se incremente sustancialmente. Lo que quizás es preocupante es que el plus de esa inversión, la modalidad del campo, otros aspectos, no sea orientada hacia una modificación de la actividad productiva que permita, por ejemplo, a los campesinos tener un desarrollo económico sostenido al término o al fin de ese recurso. Lo que hubiera sido interesante en esta cuestión, de una de sus conclusiones o en uno de los títulos es la política científica de carácter regional. El Perú ya no es un país que puede ser pensado en una montaña o ya llegado a su fin. El siglo XXI encuentra un país en un proceso de regionalización, en un proceso de descentralización del Estado. Hubiera sido súper interesante su reflexión, por ejemplo, en la propuesta de la política, en la propuesta de ley de creación de un ministerio científico. ¿Qué va a ocurrir con las regiones? Donde la situación está aún más grave. ¿Sí? Y no solo eso, sino, por ejemplo, hubiera sido interesante en la línea de su trabajo de la pandemia, porque eso es una investigación, una acción electoral siempre se orienta por ese camino, por la búsqueda de la innovación, porque por eso vale un título electoral. Hubiera sido interesante la manera como este problema se traslada a la y nos hubiera presentado estadísticas, así como nos ha presentado estadísticas macro. La investigación hubiera sido muy rica de presentarnos, oiga, por ejemplo, yo no sé cuántas patentes se ha presentado en los 20 últimos años en el Cusco, en Iquitos, en Arequipa, en Tumbes. Eso hubiera sido muy interesante encontrar esos resultados. ¿Qué opinión tiene usted?